Buenos días desde Manila. En este vídeo os voy a explicar mi experiencia cuando estuve viviendo en Australia durante un año con el visado Work and Holiday. Estuve trabajando ahí en muchísimos trabajos diferentes y lo que hice es ir directamente a la zona del norte, concretamente a la ciudad de Cairns, en Queensland, porque cuando tú quieres estar en Australia durante más de un año, una de las opciones es trabajar en el norte de Australia. El gobierno promueve trabajos ahí y como recompensa por haber estado trabajando una temporada, te dan el acceso al segundo año de visado. Entonces yo fui a Australia con la idea de estar a largo plazo, de estar mínimo unos 2 años, y me fui directamente a esta ciudad que se llama Cairns y es conocida por su buceo, por la gran barrera de coral, aunque actualmente debido a la contaminación pues está bastante mal. Yo personalmente no hice buceo, pero sí que tenía amigos que habían hecho en varias ocasiones. Una amiga trabajaba en uno de los barcos que llevaba a los buceadores y ella había hecho buceo en la gran barrera de coral y me dijo que estaba totalmente destrozada, ya no tenía esos colores vívidos como antes. Y a pesar de haber conseguido esa opción al segundo año, me tuve que volver por todo lo que pasó en el año 2020. Cerraron absolutamente todos los restaurantes, todos los hoteles, que al final es donde yo estaba trabajando, e iban a cerrar el aeropuerto. Y lo que tuve que hacer es tomar una decisión y decidí volverme. Tuve que ir hasta Sydney en bus desde Cairns. Fueron 2 días metidos en autobús, una experiencia que nunca olvidaré, para coger ese último vuelo de repatriación, entre comillas, porque nos cobraron 1000 euros por el vuelo. Australia es una experiencia muy buena que recomiendo al 100% y te voy a hablar un poco de mi opinión, de cómo lo viví y si realmente merece la pena ir directamente al norte a trabajar para conseguir ese segundo año de visado, o simplemente vas como hace todo el mundo, que se va a Sydney o a Brisbane o a Melbourne, las ciudades más populares, y se está un año y luego, si tienes suerte, pues consigues ese sponsor que hacen las empresas para que te puedas estar ya a largo plazo. Esto al final va de prioridades. Mi prioridad era estar bastantes años en Australia para poder ahorrar. El tema del ahorro sí que vale la pena porque te van a pagar en dólares australianos y te pagan muchísimo la hora. Aunque sea un trabajo muy básico, no lo estoy despreciando, simplemente lo pongo en comparación con trabajos básicos, entre comillas, que te pagan poco en España, como puede ser camarero. Y por ejemplo, de camarero yo estaba cobrando unos 25-30 euros la hora, así que realmente ganas mucho dinero en poco tiempo, pero obviamente si vives en lo que se conocen como share house, que es donde la mayoría de gente que hace Work and Holiday se hospeda. Es una casa enorme, hay muchísimas casas que empresas construyen para luego alquilar habitaciones, tienen su cocina común, baño común y suelen tener 2 plantas. Entonces tú cuando vas con Work and Holiday al principio, pues obviamente lo mejor es que vayas a una casa de estas. En Cairns hay muchísimas porque, como digo, es una ciudad pequeña con mucho terreno y que les permite a estas empresas, las que estuve yo por ejemplo se llamaba Cairns Share House y ellos tenían como 6 o 7 casas alrededor de Cairns. Si no recuerdo mal, el precio de la habitación individual era unos 300 euros. Entonces, claro, imagínate que tú tienes diferentes trabajos, trabajas de camarero unas horas por la mañana, luego por la noche trabajas en un restaurante de kitchen hand, ayudando al cocinero a cortar cebollas, por ejemplo, que es lo que hacía yo. Estás trabajando mucho durante un periodo corto de tiempo y eso te permite ganar mucho más dinero del que ganarías en España de forma mucho más rápida. Y si estás en una share house, pues ahorrarlo. Que obviamente si tú te vas a un apartamento por tu cuenta, pues te va a salir muchísimo más caro. Por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí en Filipinas no sería posible hacerlo en Australia con un visado, por ejemplo, de Work and Holiday, con trabajos espontáneos. Aquí en Filipinas, en Manila, la ciudad donde estoy, por ese precio de 300 euros tienes un apartamento entero para ti solo, cosa que en Australia es imposible. Pero obviamente en Australia tienes más posibilidad de encontrar trabajo en cualquier lado. Yo fui con un amigo y, como dato curioso, mi amigo encontró trabajo el primer día que llegamos a Australia. Tú cuando vas con el visado de Work and Holiday tienes que ir sin trabajo, no puedes ir ya con una empresa que te vaya a coger porque no lo va a hacer nadie. Entonces tú llegas ahí sin nada y te tienes que buscar la vida. Yo tardé como una semana de encontrar trabajo, si no recuerdo mal, en un evento sirviendo comida, cosa que no había hecho nunca en mi vida. Me tuve que mirar tutoriales en YouTube para cómo sujetar los platos y todas esas cosas. Pero mi amigo, el primer día de llegar ya tenía trabajo. Al día siguiente ya empezaba a trabajar. Obviamente él tiene otra personalidad, es muy activo y no paró ese día hasta que consiguió un trabajo al final del día. Cuando tú llegas aquí a Australia, lo que se estila más en estas personas que hacemos Work and Holiday, que hemos estado haciendo Work and Holiday, es que tú tienes muchos trabajos diferentes. Hoy lunes puedes ir, por ejemplo, a limpiar habitaciones en un hotel de lujo y mañana estás sirviendo cócteles en un bar. Hay una aplicación bastante famosa, ahora no me acuerdo del nombre, la podéis buscar en Google, que es para encontrar trabajos de este estilo y básicamente contratan a extranjeros que están en Work and Holiday. Obviamente se aprovechan de nosotros, te van a pagar menos que a un australiano, pero es el mundo del Work and Holiday en Australia, sobre todo en este primer año donde estás intentando pues buscar una fuente de ingresos estable, intentar
alargar ese visado, pues que las cosas son así, improvisadas, espontáneas. Y eso al final es parte del juego, es parte de la gracia que tiene ir a Australia. Así que como digo, cuando tú llegas a Australia, en mi caso, cuando llegué a Cairns, yo no tenía nada, no tenía ningún trabajo. Entonces, tú lo que haces, lo primero de todo, obviamente, es abrir una cuenta bancaria. Con visado de Work and Holiday, tú puedes ir a cualquier banco y abrir una cuenta bancaria. El más popular es el Commonwealth. Una vez tienes el banco, y luego también tienes la tarjeta SIM del móvil, con datos, obviamente, porque vas a necesitar usar tu móvil para conseguir esos trabajos y para que te llamen y todo esto, pues te vas a una copistería y lo que haces es imprimir currículums. Aquí en Australia, una parte obviamente es online, desde la app puedes intentar encontrar trabajo y si tienes suerte de que te llamen, pero aquí lo que se estila es que tú te imprimes el currículum y vas a los sitios a buscar trabajo. Me acuerdo que cuando llegamos fuimos a imprimir los currículums, llevábamos los patinetes, yo en ese momento hacía skate y me acuerdo que nos imprimimos como unos 30, 40 currículums y nos fuimos por separado, obviamente, con el skate a dar vueltas por la ciudad a encontrar trabajo. Básicamente vas al sitio, entras a un restaurante y preguntas, oye, ¿está el manager aquí? Me gustaría dejar mi currículum, estoy buscando trabajo, y ya está, y lo das. Si puedes hablar con el manager, mucho mejor. Muchas veces lo que pasa es que tú se lo das a un trabajador y ese trabajador lo que va a hacer es romper el currículum y no dárselo a nadie. Esto es algo bastante normal en Australia, no pienses que te van a tratar bien por ser extranjero. Aquí a los extranjeros, y esto no es que yo sea racista ni nada, es que es la realidad, se lo puedes preguntar a cualquier persona que haya estado en Australia, sobre todo en la parte del norte, la parte del centro de Australia, no quieren a los extranjeros y los tratan mal. Te van a tratar mal en el trabajo, eso lo tienes que tener claro, y sobre todo la gente local. Como digo, si tú vas a un restaurante, le das el currículum a un staff, a un trabajador que sea local y le dices, oye, dáselo al manager, seguramente lo va a romper y no se lo va a dar nunca, como he dicho. En cambio, si fueras australiano, sí que lo harían. Funciona un poco así, es algo cultural. Hay que aceptarlo, lo tienes que aceptar y ya está. No hay que ofenderse, tú sigues con tu vida, con tu propósito claro de por qué estás en Australia y ya está. Entonces así es como funciona un poco el tema de encontrar trabajo en Australia, sobre todo en estas ciudades pequeñas. Obviamente si estás en Sydney pues va a ser absolutamente lo mismo y lo bueno es que vas a tener más oportunidades, aunque también vas a tener más competencia. Así que si tienes un buen nivel de inglés, eres carismático, va a ser mucho mejor cuando vayas a dar tu currículum. Esto es otra cosa, si tu nivel de inglés es muy bueno, porque tú para venir a Australia con el Work and Holiday necesitas tener un nivel de inglés bueno, tienes que pasar una prueba de inglés. No te pienses que el inglés de Australia es como el que tú estás estudiando en la escuela, que es inglés británico, no tiene nada que ver, no te vas a enterar de nada. Hablan muy raro, acortan todas las palabras posibles, entonces paciencia, deja el ego atrás y tómatelo con calma porque al final es toda una experiencia que no es color de rosas, es bastante dura porque estás en la otra parte del mundo, Australia es el sitio más lejos de España, te van a discriminar por ser extranjero, te van a tratar mal y obviamente se van a aprovechar de ti por tener ese visado Work and Holiday. Esto no es que yo esté criticando al país, es que es la realidad, al final todo acaba en cómo tú te lo tomes. Yo al principio me ofendía, no entendía por qué pasaba, hasta que luego entendí que es algo cultural, que tengo que entender que estoy aquí en un país extranjero, que me están acogiendo, me están dando oportunidades de trabajo y hasta intentar dar lo mejor de mí para poder sacar lo mejor de esta experiencia. Así que si te encanta Australia, esto del segundo visado es interesante porque la mayoría de gente lo que pasa es que tienen ese primer año de visado de Work and Holiday en Australia, se van a las grandes ciudades, trabajan pero luego se van de fiesta, no están focalizados en su objetivo y se pasa el año volando y ya te tienes que volver a casa porque no tienes oportunidad de quedarte en ese país. Y en muchos casos ya no vas a poder volver porque ya has estado ahí con un Work and Holiday. A no ser, obviamente, que vuelvas ahí como estudiante, pero ya tienes que estar pagando tú una escuela donde estudiar, aparte del piso donde vas a quedar o la habitación donde vayas a estar, y en ese tiempo libre intentar encontrar un trabajo para poder sustentar esos gastos. En mi opinión es mucho mejor ir con Work and Holiday porque te estás buscando la vida de cero, puedes conseguir trabajos muy diferentes que te paguen muy bien, trabajando todos los días de la semana si quieres para ahorrar muchísimo, pero también hay que tener en cuenta que esto no es algo seguro. Tú puedes estar trabajando en un restaurante y te llaman al día siguiente y te dicen, oye, que ya no te necesitamos más. Así que es bueno que estés siempre activo, intentando encontrar trabajos, conociendo gente, haciendo contactos. Por si te falla un trabajo, te vas al otro. Y si te falla este, pues tienes otro. Y para que entiendas un poco las opciones que tienes, solo tienes 3 opciones. Te vas directamente a las grandes ciudades y haces un año de trabajo y si consigues, tienes suerte, te hace un sponsor en una empresa importante y ya te puedes estar a largo plazo. O te vas a la zona del norte para intentar conseguir ese trabajo, que creo que eran unos 3 meses de trabajo en el norte, para poder hacer ese segundo año de visado y luego ya te vas a la zona de la ciudad con ahorros e intentar conseguir otra empresa que te haga un sponsor. Así que cuando tú vas al norte tienes 2 opciones, o vas a las famosas granjas, banana farms, todas estas cosas
de arándanos, que normalmente está en la zona del medio norte de Australia y estás un poco aislado, realmente no hay absolutamente nada ahí. O te vas a ciudades como Cairns, que es la que estuve yo, donde hay muchísimo turismo chino porque vienen por la Gran Barrera de Coral y ahí tienes muchísima oferta para trabajar, por ejemplo, en barcos, sirviendo a las personas que están en el barco para hacer buceo, empresas de eventos, se suelen hacer muchos eventos sobre todo de carreras de galgos, esto es algo bastante curioso, y también hay muchísimos hoteles, incluso estaban construyendo cuando estuve yo nuevos hoteles que obviamente ahí puedes trabajar de cualquier cosa, tanto limpiando habitaciones, trabajando en recepción si tu inglés es bueno, estar en el bar, en el restaurante ayudando a los cocineros, sirviendo los platos, también está muy buscado el tema de hacer café y al final estás en una ciudad que está bastante bien. Cairns a mí me gusta mucho, tiene playa, aunque no te puedes bañar en la playa por los animales, es decir, puedes tener cocodrilos o tiburones o medusas de estas pequeñas que te pican y se te acaba la vida. Esto es algo de Australia que es bastante heavy, pero la ciudad está muy bien, hay muchos restaurantes, como digo, muchos negocios abiertos. Yo también estuve trabajando en una especie de mercado que abren todas las noches que se llama The Night Market, ahí hay un montón de puestos de comida. Yo estuve trabajando en uno de comida griega, cortando cebolla y friendo patatas. También estaba en un hotel de lujo en la recepción y depende de qué día me ponían a limpiar habitaciones. También estuve trabajando en eventos como camarero. Estuve también en una especie de obra construyendo unos stands para una feria. Muchas cosas que me permitieron pues estar ahí viviendo. Y obviamente conseguir ese segundo año, pero por el tema del 2020 pues no pude hacerlo, me tuve que ir del país y luego ya cuando quise volver ya había pasado un año y ya no podía hacerlo porque se había caducado. Y para acabar el vídeo también tienes que saber que cuando tú estás trabajando en Australia vas a tener acceso a la superannuation, que es un dinero que tú vas acumulando y que luego cuando acaba ese año o tú te vas de Australia te lo dan y suele ser bastante. Lo digo para que también lo tengáis en cuenta, que puede ser otra fuente de ingresos inesperada que te venga así a final de año o cuando te vayas del país. Déjame en los comentarios si tienes alguna pregunta. Si estás pensando en irte a Australia, espero que te haya ayudado con este vídeo. Yo ahora mismo estoy en la ciudad de Manila, llevo más de 2 años aquí viviendo. Puedes también seguirme en Instagram, Víctor Vidal Fit, y si te interesa el tema de Filipinas te dejo aquí 2 vídeos que acabo de sacar para que veas un poco cómo es la vida aquí.